Y sin duda, qué octubre tan complicado el que vivimos hace un año. Y justamente para hacer un balance de esto, le tenemos en nuestros estudios a la ministra de Gobierno, a la ministra de la Política, a la doctora María Paula Romo. Doctora, un placer tenerla acá. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Es un gusto que nos visite y que en su agenda apretada podamos hablar de estos temas. ¿Cuáles son el balance? ¿Qué opina? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco de sus apreciaciones. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y empezar la mañana con ustedes. Esta mañana en donde precisamente nos encontramos en los días en que se cumple un año desde ese octubre en el que todos perdimos. Si me permites, es la primera valoración. Okay. Es un error pensar que en octubre hubo ganadores y perdedores. Nadie puede ganar con un clima de violencia, con el enfrentamiento, con las pérdidas humanas, materiales y en términos de cohesión social que tuvimos en octubre. Por eso, para nosotros, lo digo yo como ministra, pero también como gobierno, para nosotros lo que sucedió en octubre no se puede ni se debe repetir nunca más. No es algo que se tenga que celebrar, que conmemorar, que pretender que se repita, que querer que vuelva. Todo lo contrario, un nivel de enfrentamiento así entre ecuatorianos, con las pérdidas en todo sentido que esos días nos trajeron, no debería repetirse nunca más. Ministra, ¿cuánto se perdió económicamente hablando? Ya un año de esto hay que tener cifras reales. En pérdidas económicas, materiales, se calculan más de 821 millones de dólares, pero por supuesto las pérdidas humanas, las heridas, las muertes. Correcto. Y lo que esto nos significó como sociedad, Roberto, porque no es solamente la persona herida, la familia que pierde a un ser querido, sino también lo que representa como sociedad, en una sociedad que yo creo que salió de octubre más fragmentada, enfrentada, con muchos sentimientos de rechazo unos y otros que se exacerbaron en esos días. Creo que eso es difícil de cuantificar, imposible de cuantificar y probablemente mucho más costoso que las cifras de lo que fue material. Esto muchos analistas dicen que se hizo en una secuencia en varios países. Acá en el Ecuador se identificó los cabecillas, están judicializados. Tenemos ya los nombres. Han pasado un año, ministra. Sí, nosotros hemos sido muy cuidadosos en no interferir en las tareas de la Administración de Justicia. Como usted ve, ni hicimos una comisión especial, ni hemos hecho una sola cadena nacional señalando a una persona como responsable o poniendo los rostros de alguien. Hemos sido muy respetuosos de que la justicia haga su trabajo. En el ámbito de la Administración de Justicia hay varios procesos que están abiertos, que continúan, que por supuesto al cumplirse un año seguramente empezarán a pasar de etapa, a cerrarse o a encontrar responsables. Hay un solo caso en donde una persona fue sentenciada y cumplió ya su pena, que fue el caso de quien agredió a Freddy Paredes en las afueras del Ágora de la Casa de la Cultura, en ese día terrible en el que fueron secuestrados periodistas, pero también policías. Y en ese día este ciudadano le golpeó cobardemente por la espalda con una piedra a un periodista, a Freddy Paredes, y le rompió la cabeza, la clavícula. Las imágenes las vimos todos. Meses después la policía logró su captura y la Administración de Justicia le dio una pena de 4 meses de cárcel. Si no me equivoco, este es el único caso que ha sido sancionado. Ministra, el país no ha superado los enfrentamientos y las divisiones. ¿Se teme un rebrote en este mes de octubre? No, de ninguna manera. No creemos que haya un escenario en donde sea posible revivir algo de lo que sucedió en octubre y permítame decirle por qué. En primer lugar, porque creo que la lección fue muy dura para todos nosotros y que estamos en un momento en donde nadie quiere parar, todos queremos trabajar, todos queremos reactivación, todos queremos volver a encontrar, a buscar y a encontrar oportunidades económicas, porque luego del grave daño de octubre tuvimos la pandemia que todavía multiplicó eso pues por 10. Así que creo que hoy en el país, si es que alguien nos habla de parar, de dejar de trabajar, de bloquear los productos o bloquear la llegada de alguien a su casa, a su trabajo, peor todavía a un hospital, creo que nadie estaría de acuerdo, nadie podría coincidir con eso. Luego, en octubre, el gran detonante fue una decisión económica, difícil, impopular,
pero que había que tomarla, o al menos así lo consideramos en ese momento. Entonces, ese detonante que fue el tema de los combustibles hoy no existe, a pesar de que hay sectores que han tratado de llenarnos de mentiras, diciendo que suben los impuestos. No es cierto, ni han subido ni van a subir. Diciendo que sube el gas. No es cierto, el precio del gas se mantiene. Hay decisiones que se han tomado, pero que no se acercan para nada a estas mentiras. Así que no creemos que tampoco haya ningún detonante que se pueda tomar como una especie de pretexto, porque en octubre, si bien hubo una cantidad de gente que salió, que protestó, que no estuvo de acuerdo con una decisión económica, también es cierto que hubo los que se escondieron detrás de la protesta, porque quien está en desacuerdo con una decisión no sale de la casa con una botella de gasolina, no sale de la casa con una bomba molotov, no entra a la Contraloría para quemarlo todo. Así que en octubre confluyeron, se mezclaron lamentablemente todas estas cosas. Hoy no creemos que eso sea una posibilidad, no va a pasar. Ministra, pero ¿cómo entender la cantidad de videos que circulan en las redes sociales? Y sobre todo uno a mí me llamó la atención, utilizando a niños y con mensajes muy, muy claros de incitar a la población a la subversión. De incitar a la violencia. Esos mensajes siempre deberían ser reprochables. Nosotros no creemos como gobierno que esa invitación a la violencia vaya a ser recibida por la población. No creemos como gobierno, además, que los niños deban ser manipulados para esto. Las diferencias políticas deberíamos tramitarlas, deberíamos tratarlas entre adultos, no mezclemos a los niños en esto. Pero además, la democracia, para los que creemos que hay que vivir en democracia, las diferencias políticas se procesan así. Y ahora nos acercamos a un momento electoral, a un periodo en donde vamos a poder decidir todos los ecuatorianos quiénes queremos que nos representen. Y si alguien quiere ir a la Asamblea, pues puede llegar a través de las elecciones y no incendiando Quito. Y hablando de incendios, recordemos que hace un año, ya en el Boulevard del 24 de Mayo, se incendió de una manera espantosa la UPC. A un año de esto, por fin lo vamos a recuperar en una zona donde hay demasiada delincuencia en Quito. Así es, estamos viendo ahora mismo las imágenes, gracias por compartirlas. La VC 24 de Mayo, un lugar emblemático, además importante, porque ahí se concentra la policía no solo para responder las emergencias de esta zona de Quito, sino también con oficinas de la Policía Judicial de Dinapen para atender a las personas. Está en un edificio, si usted se fija, sí, claro, está en la mitad de un condominio, es decir, a los lados, ahí teníamos personas, ahí hay personas que viven en sus departamentos. Y fue lo que hicieron los manifestantes ese día, hoy se cumple efectivamente un año, fue prender un patrullero, fue prenderle fuego a un patrullero y luego dejar ese patrullero dentro de la VC, poniendo en riesgo no solamente a los policías, sino a todos los vecinos de la zona, a quienes tienen ahí sus casas, probablemente producto de su trabajo de muchos años, pues prendieron ahí un patrullero y metieron el patrullero en llamas dentro de esa unidad de vigilancia comunitaria. Hoy está completamente reparada gracias a un trabajo conjunto entre el gobierno, el municipio de Quito, los constructores positivos, que son empresas privadas de construcción que han sido un gran apoyo también, y queremos dar el mensaje de que al lado o frente o en lugar de la destrucción también se puede construir y también se puede sumar, y que en lugar de la violencia podemos trabajar en equipo. Vamos a dejar el patrullero, ese patrullero incendiado, ese patrullero carbonizado dentro de la VC como un símbolo y como un recuerdo, porque ha pasado apenas un año, pero algunos sectores se empeñan en contar solo un lado de la historia y olvidan la violencia desatada en esos días. Que nunca más pase esta violencia, ministra, que ojalá todos recordemos esas horas ingratas que vivimos y con miedo, algo que los ecuatorianos hace mucho rato no lo sentían en las calles. Ministra, va a enfrentar un juicio por esto mismo, ¿no? ¿Cómo está este tema? Así es, Roberto, en los próximos días o semanas empezará a tramitarse en la Asamblea Nacional mi cuarto juicio político relacionado a octubre. Los 3 anteriores terminaron el año pasado. La Comisión de Fiscalización en su momento se pronunció 9 votos a favor de archivar el juicio, 2 votos a pasarlo al Pleno, a favor de pasarlo al Pleno. Y los legisladores que en ese momento ni siquiera asistieron al juicio político, pues volvieron a ponerlo. Y en las próximas semanas regresaré a la Asamblea Nacional, en lo que será probablemente mi comparecencia número 40,
para volver a explicar cuáles son las decisiones que tomé en octubre del año pasado como ministra de Gobierno. Esa era mi responsabilidad en ese momento. Tuvimos una crisis política y una crisis de seguridad muy grave. Mi responsabilidad y la de la policía era evitar que esto sea peor. No comprendo qué pretenden algunos de los interpelantes, que la policía hubiera hecho qué, que la policía le hacía una calle de honor y le dejaba pasar a la gente que quería quemarlo todo, que la policía no podía responder con bombas lacrimógenas. La causal es precisamente si las bombas lacrimógenas estaban o no estaban caducadas. Una parte de esas bombas lacrimógenas habían cumplido ya su vida útil y eso significaba que al ser usadas por la policía eran menos tóxicas. Pero policía que salió sin armas de dotación, porque siempre tratamos esto como un desorden, como un tema de orden público, policía que no estaba armada, ¿qué tenía? Tenía precisamente su personal, tenía a los policías que estuvieron ahí en primera fila y por eso también son una buena parte de los heridos de esos días, y tenía material disuasivo como bombas lacrimógenas. Sorprende entonces, pero seré llamada a la Asamblea Nacional para explicar por qué en 12 días de violencia inusitada en el país usamos bombas lacrimógenas. De eso se tratan los juicios políticos o el juicio político al que estoy convocada y al que iré a la Asamblea para responder como lo he hecho siempre. Ministra, temas varios, hay muchos temas varios, ministra. El caso Mendoza, ¿cómo avanza? Va bien en la justicia el caso Mendoza y desde el punto de vista del gobierno, desde el mío propio, ha cumplido ya un momento importante, un periodo importante, una fase importante en el tema judicial, que es que se ha cerrado ya la instrucción fiscal. Eso quiere decir que todos aquellos delitos que se han identificado o los responsables de esos delitos están señalados y que van a ser llevados a juicio. Cuando se culmina esta fase ya nosotros podemos volver, retomar y también decirle a la ciudadanía, ahí está, en primer lugar, que este caso que yo denuncié era cierto, que este caso que logramos investigar por esta denuncia que inició en marzo de este año, finalmente la policía, luego la fiscalía, luego los jueces obtuvieron las evidencias necesarias y hemos logrado, creo yo, que se envíe un mensaje de que una persona, aunque tenga poder, aunque sea legislador, aunque esté en una comisión importante o en 2, 3 comisiones importantes en la Asamblea Nacional, tiene que hacerse cargo de sus actos y que a pesar de que ha pretendido durante todos estos meses, como una venganza por mi denuncia, tratar de involucrarme en sus cosas, no ha podido y no podrá porque no he cometido ninguna ilegalidad y el tiempo, como yo lo dije en su momento, tiempo al tiempo, el tiempo ha permitido esclarecer las cosas. Incluso uno de los procesados, contratista de la obra del Hospital de Pedernales, ha confirmado ante los jueces, ante la Fiscalía, que de lo que él escuchaba del equipo de Mendoza, ellos pretendían incluso buscar asambleístas, conseguir recursos, buscar asambleístas para poder sacarme del Ministerio de Gobierno. Como lo he dicho y lo repito, yo estoy orgullosa de ser incómoda para la gente que trata de hacer negocios en el sector público. ¿Por qué el ex asambleísta Mendoza le sigue involucrando? Aquí en el tema, en su testimonio adelantado, dice que con el voto de él, vamos a resumirlo rápido, le salvó la cabeza del anterior juicio político y que se despedía a cambio que se designe a Tito Nilton para un cargo público. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Por qué hay tanto afán del ex asambleísta? No sé si a Mendoza le falla la memoria o le fallan los números, pero como lo comentaba hace un momento, el año pasado, cuando fui llamada a 3 juicios políticos a los que mis interpelantes ni siquiera asistieron, en ese momento la Comisión de Fiscalización votó de la siguiente manera. 9 legisladores votaron para que se archive el juicio político dentro de la comisión. 2 legisladores votaron para que el juicio vaya al Pleno y un legislador se abstuvo de pronunciarse, no votó ni a favor ni en contra. Si es que el asambleísta entonces, asambleísta Mendoza, habría votado para que mi juicio pase al Pleno, entonces eran 8 votos porque no pase y 3 votos para que pase. De ninguna manera eso representa un voto dirimente, ni tampoco eso significa que su posición fue decisiva en este juicio. Es parte de lo que él ha tratado de tergiversar, pero la justicia está haciendo su trabajo, está valorando exactamente la credibilidad que esas afirmaciones merecen. Aún así, quiero también recalcar algo. No se ha atrevido, porque no puede, decir que yo he estado involucrada en alguna irregularidad.
Puede decir que conversaba conmigo como lo hago con todos los legisladores y con muchos políticos en el país, porque ese es mi trabajo. Puede decir que coordinábamos temas relacionados al legislativo, por supuesto. Puede decir que hablábamos sobre perfiles de designación, por supuesto. Pero una vez que una persona es designada por cualquier motivo, con cualquier antecedente, lo que haga como adultos es su responsabilidad y así es como está sucediendo en este proceso judicial. Si alguien ha cometido algún delito, tiene que asumirlo y eso es lo que todos esperamos. Ministra, vamos a los otros casos, porque hay varios. Corrupción, hospitales, eso también avanza. Sí, también avanzan en la justicia estos temas, ya están en manos de la justicia. Como ustedes recuerdan, en los días difíciles de la pandemia conformamos entre Policía Nacional y Fiscalía General del Estado una fuerza de tarea. Esa fuerza de tarea ha tenido resultados importantes y en este momento ya es la Fiscalía la que impulsa los procesos judiciales. Muchos de ellos están relacionados a la provincia del Guayas y a hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde lamentablemente no son nuevos, no son recientes estos casos, pero ojalá el mensaje sea lo suficientemente contundente. Mire usted, Ramiro González, María Sol Larrea, Iván Espinel, son precisamente personajes que en años anteriores, en gobiernos anteriores, se vieron involucrados en este tipo de casos, en este tipo de sospechas y en algunos casos ya sentenciados. Pero aún así hay quienes persisten en cometer delitos, en actuar de manera irregular. Ojalá de una vez por todas estos mensajes sean poderosos para que estos casos no se repitan. En medio de eso aparece otro más, el tema de Lispol, que le salpica a usted. ¿Qué nos cuenta de eso? Gracias, Roberto, por la pregunta, pero en realidad no tanto me salpica, sino que me ocupa y me llena de trabajos. Pero usted es la presidenta de ellos, lamentablemente por herencia. Así es, soy presidenta del directorio del ISPOL como parte de mis responsabilidades y precisamente en esa responsabilidad pedimos la intervención de la Superintendencia de Bancos, que es el órgano de control del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Esta intervención, estos informes nos dejan lamentables constataciones sobre cómo se ha estado manejando las inversiones, el portafolio, algunos fideicomisos, en algunos casos confundiendo como si el ISPOL tendría tareas crediticias. Todas estas observaciones empezamos a aplicarlas. Hoy tenemos reglas claras, procedimientos, manuales técnicos de inversión, pero por supuesto también tenemos irregularidades que salen a la luz y que estamos haciendo las gestiones necesarias para dos cosas, que yo digo siempre, tengo dos prioridades en ese tema. Por un lado, y el primero, el más importante, recuperar los recursos de la policía. Si algún dólar de la policía ha sido mal utilizado, si ha sido puesto en riesgo, si ha sido de alguna manera usado en beneficio de alguien que no puede ser usado en beneficio, porque estos fondos son para el beneficio de la policía y sus familias, entonces recuperar ese dinero. Y en segundo lugar, identificar a los responsables para que las entidades de control hagan su trabajo. ¿Cómo no saltaron las alarmas en este caso, ministra? Porque es muy raro, porque uno hace inversiones, pero hay que aprobarlas, hay que revisarlas y nadie se dio cuenta. Esa es precisamente una de las preocupaciones. En el año 2010, mire usted de cuánto tiempo estamos hablando. Yo empiezo a ser ministra hace 2 años, a fines del 2018, pero en el año 2010 el ISPOL aprueba, o el directorio del ISPOL aprueba, renunciar a sus facultades que le correspondían o a sus responsabilidades como directorio y entregarle todo al equipo de inversiones, que también era manejado por el director del ISPOL en ese momento y quien luego fue ocupando diferentes cargos. Pero este comité de inversiones decidía todo en lugar del directorio. Esto se termina en el 2018, el directorio recupera funciones, empezamos a aprobar los informes y lamentablemente, aún hasta el año 2019, inicios del año 2020 en algunos casos, hay decisiones que no pasan por directorio y que funcionarios, por supuesto esto no se hace solo dentro del ISPOL, hay responsabilidades fuera, en los privados, en las casas de valores, en quienes se beneficiaron también de estas operaciones, funcionarios que se toman atribuciones para autorizar reestructuraciones supuestamente. Hay una serie de temas que tenemos ya en la Fiscalía, como abuso de confianza, como todas las irregularidades que se configuraron, pero las dos operaciones más grandes son las que en este momento estamos rastreando. Entre las dos suman 532 millones de dólares entregadas a un solo ciudadano, entregados a un solo ciudadano, que ahora lo que dice es que era asesor. Sí, asesor del ISPOL. Ministra,
Otro tema peludo, son varios los temas. Hay la reforma a la ley de la función legislativa. ¿La va a aprobar el gobierno? ¿No la va a aprobar? Estamos en un debate dentro del Ejecutivo, no sobre el contenido de la ley, porque todavía no la hemos recibido, sino sobre qué corresponde en este momento. ¿Por qué? Porque es la ley que rige a la función legislativa internamente. Entonces, ahí hay un debate conceptual que no es nuevo en el país, de si corresponde o no que el presidente se pronuncie sobre la ley que rige a la propia Asamblea Nacional. La Corte Constitucional, en su momento una corte que obedecía, yo diría, casi sin cuestionamientos al anterior gobierno, incluso la Corte Constitucional se pronunció facultando al Ejecutivo a que vete este tipo de ley. Así que hay un debate ahí, no me refiero todavía al contenido de la ley, sino a un debate. Yo tengo una posición que defendí mientras era legisladora, por supuesto seguirá siendo mi posición y será la que yo exponga cuando tengamos que discutir este tema, que este tipo de leyes no necesitan, no merecen, no requieren ser observadas por otro poder del Estado. Lamentablemente, como le digo, incluso la Corte Constitucional de esa época se pronunció en sentido contrario a la idea que yo hoy mismo le expongo. En la Constitución del 98 existía norma expresa que impedía que el Ejecutivo se pronuncie sobre esta ley, en la del 2008 no existe, así que el debate al interior del Ejecutivo está empezando, será el presidente el que tome la decisión final. Ministra, ¿viene un feriado? ¿Va a viajar? Viene el feriado, voy a viajar. Primero estaré en la ciudad de Guayaquil desde esta tarde porque el presidente Moreno ha convocado a gabinete el día de mañana en la ciudad de Guayaquil. Así que sí estaremos en Guayaquil en los próximos días. Bioseguridad, normas, el COVID-19, ¿qué les dice a la población? Tenemos que seguirnos cuidando, no ha terminado la emergencia, creemos que lo peor ya ha terminado, que el momento más duro, el más grave, el más delicado ya pasó, pero todavía el virus y el riesgo de salud va a estar entre nosotros por mucho tiempo más. Ustedes saben que desde el inicio de la pandemia hemos estado discutiendo, pendientes de las noticias sobre el tema de las vacunas. Todavía no existe una vacuna, todavía no existe una cura. Lo que existen son medidas para cuidarnos y evitar contagios y medidas para atender a las personas que se contagian. Entonces, lo primero, lo más importante, está literalmente en nuestras manos. Lavarnos las manos, evitar contactos con superficies, desinfectar superficies, usar mascarilla, eso es lo que nos va a cuidar, pero tenemos que seguir con nuestras actividades, incluidas las que usted ahora mismo preguntaba, las del feriado. Hay muchas opciones para de entretenimiento al aire libre, para el tiempo al aire libre, mientras más abiertos estén los lugares mejor. Hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitar los lugares cerrados, así que es muy importante que sigamos cuidándonos, pero al mismo tiempo tenemos que lograr un equilibrio con nuestras actividades y con la reactivación económica. Ministra, trate de descansar también, agradecerle por estar acá, por contarnos extensamente todo lo que se está realizando, recordar este fatídico mes de octubre del año 2019, pero sobre todas las cosas, buscar que las leyes y el país salga adelante. Gracias, Roberto. Un gusto acompañarles y hablar en realidad de esta cantidad de temas que tenemos pendientes. Mil gracias. Gracias, ministra. La ministra de la Política, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acá en los estudios de Televicentro. Una pausa. Ya venimos.